Hola amigos, bienvenidos a otro video, dejen su like y suscríbanse al canal, gracias. Siempre me gustaron los lugares tranquilos, lejos del ruido de la ciudad. Por eso, cuando mis amigos propusieron ir de campamento a una zona rural, acepté sin pensarlo. Eran 4 horas de camino hasta llegar a una vieja reserva forestal donde, según dijeron, había una zona segura para acampar. Lo que no dijeron fue la historia que rodeaba ese lugar. Llegamos al anochecer. El bosque parecía normal, aunque había algo en el aire, una especie de silencio espeso, como si el lugar estuviera conteniendo la respiración. Armamos las carpas rápido, con la idea de prender la fogata y contar historias de miedo. Parecía divertido. Pero cuando tratamos de encender el fuego, nada funcionaba. Ni los fósforos, ni el encendedor, ni siquiera las brasas que habíamos traído. Estábamos a punto de rendirnos cuando, de repente, la madera se encendió sola. Sin chispas, sin calor previo. Como si alguien la hubiese prendido desde dentro. Nos miramos entre nosotros, nerviosos, riéndonos de forma forzada. Debe ser el viento, dijo Julián. Pero el aire estaba completamente inmóvil. Fue entonces cuando empecé a sentir que nos observaban. Una sensación helada recorrió mi espalda, como si 1000 ojos invisibles estuvieran mirando desde la oscuridad del bosque. Uno de mis amigos, Leo, apuntó su linterna entre los árboles y todos vimos lo mismo. Había figuras. Sombras paradas entre los troncos. Eran personas, pero no se movían. No hablaban. Solo estaban ahí, mirando. ¿Qué carajos es eso?, preguntó Sofía, temblando. Nadie respondió. En ese momento, la fogata empezó a crujir fuerte, como si algo se estuviera quemando vivo en su interior. El fuego cambió de color, de naranja a un azul profundo, y después, rojo sangre. El humo subía y tomaba formas humanas por segundos antes de desaparecer. Intentamos apagarla. Echamos tierra, agua, todo. Pero no se apagaba. Entonces, escuchamos voces. Primero un murmullo, después más claro. Devuélvanos lo que es nuestro. Era como si saliera de dentro del fuego. Sofía empezó a llorar, y Julián quiso correr al coche, pero el camino de regreso había desaparecido. La senda por donde habíamos venido ya no estaba. Solo bosque cerrado, como si el lugar se hubiera movido. Leo sacó su celular para pedir ayuda. Sin señal. Sin GPS. Sin salida. Pasamos la noche despiertos, en silencio, con la fogata aún encendida. Las figuras no se acercaron, pero se mantuvieron ahí, toda la noche. Cuando amaneció, la fogata finalmente se apagó sola. El camino había vuelto. Recogimos todo y nos fuimos sin decir una palabra. Meses después, investigué. Esa reserva era parte de una antigua aldea, destruida en el siglo XIX. Los habitantes fueron acusados de brujería y quemados vivos. En una fogata. En esa misma zona. Nunca me gustaron los campamentos. No es que odie la naturaleza, pero hay algo en los bosques que me incomoda. Aún así, acepté la invitación de mis amigos. Ellos lo organizaron todo, carpas, linternas, comida, hasta un parlante para escuchar música al lado del fuego. Todo parecía perfecto. Éramos 5, Julián, Camila, Diego, Martín y yo. Llegamos a una zona apartada del bosque donde, según Julián, no pasaban patrullas ni había señal de celular. Mejor así, nadie nos molesta, dijo entre risas. La primera noche fue tranquila. Bebimos, contamos historias, miramos las estrellas. Dormimos tarde, cansados pero felices. Pero esa felicidad no duraría. Desperté a las 3 de la madrugada con una sensación extraña. Me dolía la cabeza y sentía un nudo en el estómago. Pensé que era por la cerveza, pero algo no estaba bien. Me senté dentro de la carpa y escuché pasos. Abrí el cierre lentamente. La luna iluminaba el claro del bosque, y ahí estaban. Mis 4 amigos.
parados, quietos, alrededor de mi carpa, mirando fijamente hacia adentro. No decían nada. No se movían. ¿Julián?, pregunté. Nadie respondió. Salí lentamente, pero ellos seguían ahí, inmóviles. Sus rostros eran vacíos. Sin expresión, sin parpadeo. Solo ojos abiertos y bocas cerradas. Retrocedí. El aire se sentía más denso. Los árboles parecían inclinarse hacia nosotros. ¿Qué carajo les pasa?, dije, ya alterado. Y entonces, al mismo tiempo, se giraron y caminaron de vuelta a sus carpas, como si nada hubiera pasado. Volví a entrar, temblando. No dormí más esa noche. Por la mañana, actuaban como siempre. Bromearon, comieron, rieron. Como si nada hubiese ocurrido. Pensé que tal vez había sido una pesadilla. Hasta que noté algo. Camila siempre usaba una pulsera de tela, roja y azul. Pero esa mañana, no la tenía. En cambio, llevaba una negra, que juraría nunca haber visto antes. Diego, que era vegetariano, se devoró un sándwich de jamón como si fuera su comida favorita. Y Martín tenía una cicatriz en la ceja derecha. Pero ahora estaba en la izquierda. Pequeños detalles. Cambios mínimos. Pero no eran ellos. No completamente. Quise decir algo, pero me miraban con sonrisas forzadas. Como si supieran que yo sabía. Y estaban esperando. Esa noche, me hice el dormido. Escuché cómo salían de sus carpas, uno por uno. Sus pasos eran lentos, calculados. Se pararon otra vez frente a la mía. Escuché sus respiraciones, todas al mismo ritmo. Como si fueran una sola cosa. «Todavía no estás listo», susurró una voz. No sé de cuál de ellos vino. Quizás de todos. No abrí los ojos. No respiré fuerte. Me quedé ahí, quieto, fingiendo dormir, hasta que amaneció. Al día siguiente, actuaron como si nada. «¿Dormiste bien?», me preguntaron. Solo asentí con la cabeza. Cuando dijeron que querían quedarse una noche más, inventé una excusa. Dije que me sentía mal. Que necesitaba volver. Me ofrecí a irme caminando solo. Dijeron que no era seguro, que me acompañaban. Me negué. Insistí. Al final, aceptaron con esa misma sonrisa extraña. Me fui. Caminé por horas, hasta que logré señal. Llamé a mi hermano. Me recogió en una carretera vecina. Nunca les volví a hablar. Ni respondí sus mensajes. Tenía 9 años cuando fui por primera vez a acampar con mi papá. Él era un tipo duro, de esos que crecieron en el campo, y siempre quiso enseñarme cosas como pescar, encender fuego o leer huellas en la tierra. Yo, en cambio, era más de quedarme en casa jugando con mis juguetes. Pero esa vez, decidí acompañarlo. Fuimos a un bosque que quedaba a unas 2 horas del pueblo. Era un lugar tranquilo, sin señal de celular ni electricidad. Recuerdo que me asustaba un poco, pero papá decía que allí uno podía escuchar su propia alma. No entendía qué quería decir, hasta ahora. La primera noche fue fría, pero hermosa. Vimos estrellas, oímos grillos, y hasta un par de búhos. Dormimos en una tienda de campaña, uno al lado del otro. Papá me contó historias de cuando era niño. Me sentí seguro. Pero la segunda noche, algo cambió. Desperté en la madrugada. Estaba solo. Papá no estaba a mi lado. Me senté, confundido. Tal vez había ido al baño. Esperé unos minutos, pero no volvió. Entonces salí de la tienda. Lo llamé. Nada. Empecé a caminar, con la linterna en mano, y fue ahí cuando lo vi. Un niño. Sentado sobre una roca, a unos 10 metros. Llevaba ropa vieja, rota, y tenía el rostro sucio. Lloraba en silencio. ¿Estás bien?, le pregunté. No respondió. Solo me miró,
con una tristeza tan profunda que sentí un escalofrío. Me acerqué despacio. ¿Estás perdido?, asintió. Le pregunté cómo se llamaba. Dijo algo, pero no lo entendí bien. Su voz era débil, como si no hablara hace años. Le dije que esperara ahí, que buscaría a mi papá para ayudarlo. Cuando regresé con él, unos minutos después, la roca estaba vacía. Buscamos por horas. Gritamos su nombre, recorrimos el bosque. Nada. Ni huellas, ni rastro. Papá pensó que lo había imaginado, pero yo sabía lo que vi. Ese niño estaba ahí. Volvimos al pueblo y avisamos a la policía. Nadie reportó niños perdidos. Nadie conocía a alguien con la descripción. El caso quedó cerrado como confusión infantil. Pasaron los años. Intenté olvidarlo. Hasta hace poco. Volví a ese mismo bosque con unos amigos. Una especie de excursión nostálgica. No dije nada del niño. No quería que pensaran que estaba loco. La segunda noche, desperté otra vez en la madrugada. No sé por qué. Solo, abrí los ojos. Y allí estaba. Sentado en la misma roca. Mismo rostro. Misma ropa. Misma mirada. No lloraba esta vez. Solo me miraba, en silencio. Me acerqué. ¿Eres tú?, pregunté. Él asintió lentamente. Y entonces dijo: te estuve esperando. Le pregunté por qué. Porque me olvidaste. Intenté tocarlo, pero su cuerpo era frío. Muy frío. Como el aire antes de una tormenta. Me dijo: nadie vino por mí. Nadie volvió. Yo sigo aquí, con hambre, con frío. ¿Qué puedo hacer?, le pregunté, con lágrimas en los ojos. Me miró, serio. Y dijo algo que no voy a olvidar jamás. Quédate conmigo. Di un paso atrás. El niño desapareció. Como humo. Corrí de vuelta a la tienda. No dormí más. Al amanecer, les conté todo a mis amigos. Uno de ellos, Tomás, palideció. Dijo que su abuelo le había hablado de un niño que se perdió en ese bosque, hace más de 60 años. Nunca lo encontraron. Desde niño, siempre me sentí cómodo en el bosque. Para mí, era un refugio del ruido y del caos de la ciudad, un lugar donde podía desconectarme y respirar. Mis amigos y yo queríamos experimentar esa paz, alejarnos de todo por un par de días, sin celulares, sin internet, solo nosotros y la naturaleza. Llegamos al atardecer a un claro que parecía perfecto para acampar. Las copas de los árboles filtraban la luz dorada del sol, y el aire estaba fresco, con ese olor a tierra húmeda y hojas secas que siempre me fascinó. Armamos las carpas mientras el cielo se tornaba naranja y rojo, y empezamos a preparar la fogata. Empezamos a contar historias de miedo, esas que nos hacían reír y asustarnos al mismo tiempo. Era una noche clara, sin nubes, y las estrellas empezaban a aparecer una a una. Todo parecía normal, incluso hermoso. Pero a medida que la noche avanzaba, sentí que algo cambiaba en el ambiente. El aire se volvió más denso, y un silencio profundo cayó sobre el bosque, como si la naturaleza misma contuviera la respiración. Fue entonces cuando la vi. Entre los árboles, una sombra se movía. Al principio pensé que era algún animal o quizá un juego de luces y sombras, pero no. Era una figura alta y oscura, sin detalles, como si fuera una mancha negra que se deslizaba lentamente entre los troncos. Nos quedamos inmóviles, mirándola fijamente. No había sonidos, ni pasos, solo esa presencia inquietante que parecía absorber la luz a su alrededor. La sombra se acercó despacio, sin hacer ruido, y luego desapareció en la oscuridad, como si se disolviera en el aire. El miedo se apoderó de nosotros. Quisimos reír y decir que era una broma, pero nadie habló. Guardamos silencio, y cada uno se sumergió en sus propios pensamientos. Decidimos ir a dormir, aunque yo no lograba cerrar los ojos. Sentía que algo nos observaba, que no estábamos solos. Mi corazón latía rápido,
y cada crujido de las ramas hacía que me sobresaltara. De repente, desperté sobresaltado en medio de la noche. Sentí una respiración cerca de mi rostro, algo frío, invisible, pero real. No me animé a abrir los ojos. Solo escuchaba el susurro del viento, el crujir de las hojas, y algo más, algo que parecía estar justo al lado de mí. Intenté moverme lentamente, pero mis músculos estaban paralizados por el miedo. El bosque estaba vivo, y la sombra no se había ido. Podía sentir su presencia, fría y pesada, como un peso en el pecho que me impedía respirar. La madrugada pasó lentamente, cada segundo se hacía eterno. Cuando finalmente amaneció, salí de la tienda y mis amigos también parecían perturbados, sin palabras para describir lo que habíamos sentido. Buscamos señales, huellas, cualquier indicio de lo que había ocurrido, y encontramos pisadas enormes que no correspondían a ningún animal conocido, y que desaparecían misteriosamente entre la maleza. La sombra no volvió a aparecer, pero la sensación de que nos vigilaban permaneció mucho tiempo después de abandonar el lugar. Desde entonces, cada vez que pienso en esa noche, siento un escalofrío que me recorre la espalda. Sé que no fue un sueño, ni imaginación. Aquella sombra existe, y está ahí afuera, esperando. Era nuestra última noche de campamento. Habíamos pasado días explorando el bosque, riendo, haciendo fogatas y dejando que el mundo real se desvaneciera poco a poco. Pero esa noche, algo cambió. La lluvia comenzó a caer suavemente, primero como un susurro y luego como una melodía constante que golpeaba las hojas y la tienda donde nos refugiábamos. El viento soplaba fuerte, colándose entre las ramas y creando sonidos extraños, como si el bosque estuviera susurrando secretos. Me acosté, intentando dormir, pero entonces lo escuché. Al principio pensé que era el viento, pero las palabras se hicieron claras y nítidas. Did, no perteneces aquí. El susurro era suave, como un eco lejano, pero me heló la sangre. Quise ignorarlo, pensando que mi mente me jugaba una broma, pero el susurro volvió, esta vez llamándome por mi nombre. Juan, vete. Miré a mi alrededor, mis amigos estaban dormidos, ajenos a lo que yo escuchaba. Intenté convencerme de que era el viento, pero la voz se volvió más insistente, más urgente. Sentí una mezcla de miedo y curiosidad. No podía quedarme allí, pero tampoco quería enfrentar lo desconocido. Finalmente, decidí salir de la tienda, a pesar de la lluvia y la oscuridad que me envolvían. Caminé entre los árboles, siguiendo el sonido que parecía guiarme. El bosque estaba vivo, susurrando, respirando a mi alrededor. El susurro me condujo hasta un viejo árbol, enorme y retorcido, con ramas que parecían manos extendidas hacia el cielo. En la base del árbol, encontré un pequeño colgante tirado en la tierra, una pieza de madera tallada con símbolos extraños. Cuando lo toqué, una sensación de frío intenso me recorrió el cuerpo, y una voz fuerte y desesperada resonó en mi mente. ¡Ayúdame! El miedo me paralizó, pero también sentí una profunda tristeza. Quise correr, pero mis pies no se movían. Entonces, de la oscuridad, una figura apareció. Era débil, borrosa, casi como un espíritu, y sus ojos estaban llenos de lágrimas. Corrí hacia el campamento para buscar ayuda, pero cuando llegué, todo estaba vacío. Mis amigos habían desaparecido, y la tienda, las carpas, las fogatas, nada quedaba. El único sonido era el eco del susurro en el viento. Pasaron horas. Grité sus nombres, corrí por el bosque, pero nadie respondió. Finalmente, logré encontrar una señal de celular y llamé a la policía. Hicieron una búsqueda, pero no encontraron rastros de mis amigos. Desde entonces, cada vez que cierro los ojos, escucho ese susurro. Siento que el bosque me llama, me reclama. Sé que algo oscuro habita ahí, y que tal vez, no debería haber escuchado.